La vez pasada vimos la primera mitad, vimos varias cosas. El plan es que hoy terminemos el capítulo y repasemos un poquito. ¿Qué es lo que vimos en el capítulo 7? ¿Qué vimos? Profecía. ¿Qué decía? ¿La visión de qué? De las 4 bestias. La primera bestia, león con alas. ¿Qué hacía el león con alas? No, que volara. ¿Qué hacía? ¿Qué hacía el león con alas? Hacía dos patas. Se erguía, se ponía en niestas, dice el pasaje, y él le arrancaban las alas y le era dado corazón de hombre, haciendo alusión ¿a quién? A Nabucodonosor, en ese momento que perdió la razón y se le fue de vuelta luego la razón, se le volvió a dar corazón de hombre y se incorporó otra vez como hombre y le es restituido todo. ¿Qué reino estamos representando acá? Babilonia. Oso con 3 costillas en la boca. Reino Medo-Persa, está ahí al lado. Leopardo. Presten atención porque estas 3 primeras bestias vamos a ver algo hoy. León con alas, oso que se levantaba más de un lado, leopardo, 4 alas, 4 cabezas. Y nuestra bestia espantosa al final, que vamos a dar con una forma. La Biblia no dice qué aspecto tenía la bestia esta. Dice que tenía 10 cuernos, que era espantosa, terrible, ¿sí? Vamos a ver ahora, no me acuerdo si lo leímos, pero vamos a leer que habla sobre sus garras, sus dientes, los materiales de metales, dientes de bronce, garras de acero, de hierro. Y vimos también que un reino dividido. Lo vimos en el capítulo 2 con la estatua, ¿sí? Todo se está asemejando, la cabeza de oro con el león con alas, el torso y los brazos de plata con el oso, ¿sí? El vientre y los muslos con el imperio griego, las piernas de hierro con la bestia espantosa y los pies, en parte de hierro y en parte de barro cocido. ¿Se va a relacionar con qué? El reino dividido es eso, pero ¿con qué se relaciona acá? Sí, pero antes, ¿qué vemos de esta bestia que nos muestra los pies de barro? ¿Sí? La cabeza de oro, el león. ¿Qué vemos acá? ¿Con qué está asemejado? El anticristo viene después. Allá, ¿qué tiene el pie? Los pies, ¿qué tienen? Barro y hierro. Barro y hierro, pero ¿qué tienen los pies? Dedos. ¿Cuántos? 10 dedos. En el capítulo 2 hacemos referencia a los pies y los 10 dedos. Y acá, la bestia, ¿cuántos cuernos tiene? 10 cuernos. ¿Está bien? ¿Dónde estamos nosotros hoy en día viviendo? ¿Estamos dentro de esta línea cronológica, más allá de muy vistosa, dibujitos, animalitos, estatuas? ¿En qué instancia actual estamos nosotros participando? ¿Reino dividido? ¿En la época de qué? ¿De los 10 cuernos y los 10 dedos? ¿Estamos? A ver, o estamos en el Imperio Romano, o estamos en el tiempo de los 10 dedos, o los 10 cuernos, o estamos en el Anticristo. Grecia no. Grecia menos. ¿En qué momento estamos? Son 3 etapas distintas. ¿Eh? El reino dividido, estos 10 reyes, son 10 reyes. ¿Son 10 reyes consecutivos? ¿Son 10 reyes simultáneos? Consecutivos, simultáneos. ¿Por qué? Porque lo veo tan uno al otro. Tiene sentido. Cuando aparece el pequeño, ¿qué sucede? Empieza a hablar. Que hablaba grandes cosas. Sí, pero antes de aparecer, ¿qué pasa antes de que aparece? Eran arrancados 3 cuernos. 3 cuernos son arrancados. ¿Qué quiere decir eso? Que disfrutemos. Que son simultáneos, porque quiere decir que hay 10 reyes en un sector. ¿Se unifican en 3? No, ¿O caen 3? caen 3 reyes y aparece el cuerno pequeño. ¿Estamos?
¿Me siguieron hasta ahí? Como son 10 cuernos y caen 3 y aparece uno, quiere decir que esos 10 reinos son simultáneos. ¿Está bien? Son 10 reyes que en un momento están, y esto nos está hablando, claro, del Imperio Romano. ¿Se acuerdan que los imperios abarcaban múltiples países? ¿Sí? Por ejemplo, en el Imperio Romano tenemos varios países de lo que hoy es Europa, países que hoy los conocemos como tales. ¿Está bien? Italia, España, etc. ¿Sí? Rodeando, ¿se acuerdan qué mar? Mediterráneo. ¿Sí? Por eso cuando empezamos a leer, habla de los 4 vientos del cielo que intervenían ¿dónde? En el gran mar. Entendemos que es el mar Mediterráneo, el centro político donde el Imperio Romano, en su máximo, digamos, el imperio que más abarcó, se desarrolló. En ese contexto de muchos países, actualmente estamos en una extensión del Imperio Romano. Esa forma de gobierno, ¿sí? De la república y demás, es un poco la manera que nosotros nos manejamos hoy en día. Distintos países. De todo eso van a surgir en un momento 10 reyes, ¿sí? Y de esos 10 reyes, 3 van a caer y va a aparecer un cuerno pequeño. Acá lo vemos, con esa carita feliz. Parece casi simpático, ¿no? Pero no, nada que ver. Ahora vamos a leer más. Así que vamos al 7. Estuvimos leyendo los primeros versículos, no vamos a leer, pero sí quiero releer a partir del versículo 9. ¿Se acuerdan que en el medio de toda esta conmoción, de todos estos temas, se da algo? Un poco de calor. Pensé que eso seguía prendido, está prendido, pero... No. Vamos a leer, ¿sí? Versículo 9. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. Y se sentó un anciano de días. ¿Quién es el anciano de días? Dios. ¿Dios qué? Ya tenemos que a esta altura ser muy específicos. ¿Sí? ¿Dios qué? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. El Altísimo. Dios Padre. ¿Sí? Se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve, el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. El trono, el juzgado que se estaba instalando. Un río de fuego procedía y salía de delante de él y millares de millares le servían. Así que acá vemos al Padre sentado y millares de millares le servían. Un montón de seres. ¿Qué seres pueden ser estos? Ángeles, muy posiblemente. Y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. ¿Sí? Una especie de sesión de juicio, pero celestial, con el Padre sentado. Ahora vamos a ver en otras partes de la Biblia donde está definido esto también. Y vamos a ver temporalmente a dónde nos ubicamos en nuestra línea de escatología, de eventos futuros. Algo nos estuvimos ubicando, ¿no? ¿En qué momento aparece el anticristo? En la tribulación. En la tribulación. No, en la gracia no. En la gracia estamos nosotros ahora. ¿Sí? Va a venir un momento que va a venir ¿qué? ¿El qué? Arrebatamiento o rapto. Y se instalan estos 7 años de tribulación. Que normalmente se separan en los primeros 3 años y medio. Que ya lo vamos a ver eso también. En la tribulación y gran tribulación porque viene una parte peor que la otra. Y después de esto que viene, el milenio. ¿Quién reina acá? Cristo viene con su iglesia. ¿Está bien? Así que ahora vamos a empezar a ver cómo todo esto, todos estos sistemas mundiales que actualmente estamos arribando al reino dividido, o ahí empezándolo, o siendo parte, o saliendo de lo que es el Imperio Romano, más allá de que el Imperio Romano no existe más. Y en un momento va a aparecer entonces, como vimos, el cuerno pequeño, la bestia, el falso profeta. No el falso profeta, el anticristo. El falso profeta es otro. ¿Se acuerdan que en nuestra trilogía loca tenemos al anticristo, falso profeta, Satanás, más allá que los dos son señalados como bestias? Seguimos leyendo.
Versículo 11. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno pequeño. Miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Esto está muy interesante porque vemos que todo este orden empieza a concluir. Seguimos leyendo. Había también quitado a las otras bestias su dominio, porque se acuerdan que son 4 bestias. De la cuarta sale el cuerno pequeño, pero hay 3 bestias anteriores. Pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Versículo 13. Díganme a ver ahora en qué momento estamos acá. Miraba yo en las visiones de noche, y he aquí que con las nubes del cielo veía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvan. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Pensemos, uno como hijo de hombre, ¿sí? Se acercó al anciano de días, ¿y qué le fue dado a ese hijo de hombre? Dominio. ¿Quién es el hijo del hombre? Cristo. Seguimos leyendo. Ahora Daniel está como recapacitando todo esto. Se me turbó el espíritu. A mí, Daniel, en medio de mi cuerpo y las visiones de mi cabeza me asombraron. No entendía, o sea, imagínense todas estas cosas raras. ¿Qué quiere decir? Nosotros tenemos mucha revelación que vino después de esto. Tenemos el Apocalipsis, tenemos cosas que ya la vamos a ver cómo nos van a alumbrar y entendemos bastante. Igual nos llama mucho la atención. Imagínense este Daniel con todo esto. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto, y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. ¿A quién le estaba preguntando? ¿Dice? Me acerqué a uno de los que asistían. Un ángel, posiblemente. ¿Está bien? Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo, y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente, para siempre. Así que, espera, ¿quiénes van a recibir este reino? ¿Quién va a recibir el reino? Del Altísimo. Los santos del Altísimo. Esto está muy interesante porque ahora agrega todo un séquito. Entonces tuve deseo de saber acerca de la cuarta bestia. Ahora vamos a poner el centro en la cuarta bestia. Vemos que a partir de ahora veníamos describiendo las 4 bestias, pero ahora nos vamos a centrar en la cuarta bestia. Esto es muy llamativo porque tiene es sobresaliente esta bestia. Ya vimos que esta bestia era superior a todas las otras, más allá de que no tenía el prestigio que tenían las anteriores porque eran metales más preciosos, ¿sí? Es el hierro, pero el hierro es mucho más resistente, más tenaz. Cuando nosotros tenemos que hacer una viga, una máquina, una pieza estructural, vamos al acero, al hierro legado con carbono, ¿está bien? No hacemos una biela de motor con oro o con plata, ¿no? Porque no dura ni 2 ciclos. Estructuralmente, efectivamente, el hierro, el acero, es muy superior a todos los otros metales. De la misma manera que el Imperio Romano era muy superior tácticamente, técnicamente, era mucho más destructivo, mucho más dañino, mucho más abarcativo. Entonces tuve el deseo de saber acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente a todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. Asimismo acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que le había salido, delante de los cuales habían caído 3. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas. De acá es que nosotros dibujamos a nuestro cuernito con ojitos y boquita, ¿sí? Más allá después que se va a volver preeminente, mayor a todos los otros cuernos, empieza con un cuerno pequeño. ¿Qué referencia encontramos en la Biblia para este cuerno pequeño que ya les anticipo que es el anticristo? ¿Se acuerdan? Cuando vimos Apocalipsis, cuando vimos escatología, vimos que en los primeros capítulos de Apocalipsis había una referencia al anticristo. Uno de los primeros sellos que se desataban, había una imagen, ¿sí?,
que hacía referencia al anticristo. ¿Se acuerdan? Uno de los jinetes. ¿Uno de los jinetes? Uno de los jinetes. ¿Cuál? ¿Es el que tiene arco pero no flecha? ¿Qué dijeron? ¿Quién? Ahí está. ¿Quién dijo? Ah, vos. ¿El blanco? Sí, creo que es. Estaba el blanco, estaba el rojo, el bermejo, el negro y el amarillo. Un amarillo medio. Sí, amarillo verde. ¿Cuál? El blanco. O el otro es muerte y enfermedad y no sé qué. Entonces era como puro, maravilloso. A ver, ¿qué pasa? Vamos a ver una dualidad que la vamos a empezar a ver y la vamos a ver un poquito más adelante, en unos capítulos más adelante, más específicamente. Porque acá vamos a ver más el aspecto negativo del anticristo. Pero vamos a ver que el anticristo primero viene en un formato más amigable, más haciéndose parecer a quién, reemplazando a quién, mostrándose como Cristo. Entonces ahí es que aparece el primer jinete del Apocalipsis, el blanco, dice que salió venciendo y para vencer, que llevaba un arco, una corona, y habla del aspecto del anticristo. ¿En qué momento? En los primeros 3 años y medio. Se vuelve como el Cristo, como el Redentor, el que venía a salvar ¿a quién? A Israel. Israel, que todavía hoy en día lo está esperando a Cristo, cuando se tope con el anticristo tan amigable, haciendo incluso señales, van a decir, este es el Cristo. ¿Está bien? Pero en la segunda parte vamos a ver ahora algunos detalles que va a ser exactamente todo lo contrario. ¿Está bien? Va a perseguir a Israel. Y vamos a ver las cosas que dice acá. Y este mismo cuerno, versículo 20, tenía ojos y boca que hablaban grandes cosas. Y parecía más grande que sus compañeros. Antes era el pequeño, ahora es más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Hasta que vino el anciano de días. Y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. ¿Quién es este que vino? El anciano de días. ¿El Padre? Sí, dijimos. Antes dijimos que el anciano de días anterior era Dios Padre. Jesús. Acá, el anciano de días es Cristo. En este momento lleva el mismo título, el Hijo, lleva el mismo título que antes se le dio al Padre. ¿Sí? Porque el que viene, el que va a ejecutar toda la obra, va a ser Cristo. El que va a venir en su segunda venida en este instante, al final de toda la tribulación, es Cristo. Hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente a todos los otros reinos y toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente a los primeros y a 3 reyes derribará. ¿Está bien? Ahí confirmamos esto que veíamos al principio. 10 reyes simultáneos, de los cuales caen 3 y se levanta uno que los derriba a los otros 3. Y a los santos del Altísimo quebrantará. Y presten atención a estos detalles porque ahora vamos a ir a otro pasaje paralelo prácticamente, que da definiciones muy similares. Y pensarán en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo, tiempos y medio tiempo. ¿Qué es esto? Tiempo, tiempos y medio tiempo. Ahí vamos. Pero se sentará el juez, y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todos los cielos sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno y todos los dominios le sirvan y obedezcan. Aquí fue el fin de sus palabras. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron y mi rostro se desmudó, pero guardé el asunto en mi corazón. Repito, versículos 26 y 27. Pero se sentará el juez y le quitará su dominio. ¿A quién? Al cuerno pequeño, al cuernito, que después se hizo prominente, para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y el reino del dominio va a ser dado ¿a quién? A los santos del Altísimo. ¿Está bien?
Bien, teníamos que leer. Faltaba mucho leer y lo terminamos. ¿Sí? Estoy pasando de la vez. Bueno, no pasa nada. Vamos a buscar un pasaje. Tenemos que ir a la Biblia. Apocalipsis. Apocalipsis 13. Es sorprendente la similitud con nuestro pasaje. Ahora, ¿ustedes tienen calor o soy yo? ¿El mate será? Apocalipsis 13, versículo 1. Miren, en el capítulo 13 vamos a ver dos bestias. ¿Se acuerdan que yo les dije que estaba esta trilogía, el anticristo, Satanás y la bestia? La bestia se la suele... Al anticristo, ¿cómo le solemos decir? ¿Cómo se le suele llamar también? El anticristo. ¿Cómo? ¿De qué otra manera? Cuerno pequeño. Se le suele decir la bestia. ¿Por qué? Ahora vamos a leer. Miren, versículo 1 de Apocalipsis 13 dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y en sus cuernos 10 diademas. Y sobre su cabeza un nombre blasfemo. Ya lo escuchamos a esto, lo leímos antes sobre el cuerno pequeño. Y la bestia que vi era semejante a un... ¿qué? Leopardo. Y sus pies como... un oso. Pará, ¿qué es esto? Y su boca como boca de león. Qué maravilloso. Debe ser casualidad. Vamos de vuelta. Luego en el versículo 9, alguien que lea el 9 porque no lo tengo transcrito. ¿Qué dice el versículo 9 de Apocalipsis 13? Si alguno tiene oído, oiga. Ajá. No, entonces es el 10. Si uno lleva en cautividad, eso. Versículo 11. Versículo 11. Dale. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero vuelta. hablaba como dragón. ¿Cómo dice? ¿Vi? Después vi otra bestia que subía de la tierra. Que subía de la tierra. Una segunda bestia. La primera bestia, ¿dónde subía? Del mar. Y la segunda bestia subía de la tierra. Entonces, al anticristo se le llama la bestia. Comúnmente se le dice la bestia. ¿Está bien? Cuando escuchen mensajes, cuando alguien hable, la bestia es el anticristo. Pero el falso profeta también es una bestia, porque la define ahí como una bestia que sube de la tierra, y no tan comúnmente se la conoce como la bestia, aunque lo vemos definido como la bestia. Y este cuadro dice la bestia. Eso le hubiera puesto el falso profeta. ¿Bien? Pero como es una reliquia, ancestral familiar. Una acuática de Algo así. No va ahí, porque la idea de que sale del mar es que sale de la congestión mundial. ¿Qué vimos nosotros en Apocalipsis cuando salía el caballo ese blanco? El caballo ese blanco se mostraba como una persona de bien que venía a traer orden y surge de la conmoción mundial. ¿Está bien? El anticristo se va a mostrar como una persona que viene a arreglar problemas. Pacificadora en su primera instancia. Amigable con Israel. ¿Sí? El centro de todo este tiempo. Pero después se muestra como realmente es. Bien, vamos a seguir leyendo. Entonces, bueno, ¿qué les digo? El anticristo le llamamos también la bestia, o el cuerno pequeño. Me paré, vi una bestia que subía del mar. Versículo 2. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. A ver, entonces esta bestia, que ahora de alguna manera personifica a todo este reino, pero es el anticristo, por toda la descripción que vamos a ver a continuación, tiene características de los reinos anteriores. ¿Sí? Y es muy llamativo, otra vez, y casual, que hable de boca de león, pies de oso y que tenga aspecto de leopardo. Así que posiblemente esta bestia, el Imperio Romano, ahora que ya llegamos
al punto del cuerno pequeño, ¿sí? Podría llegar a tener todo este aspecto. ¿Qué quiere decir esto? Más allá de que se vea como un leopardo, tenga patas de oso y boca de león. ¿Qué nos quiere decir técnicamente para nosotros, para que aprendamos y entendamos? Es un rejunte de todas las Se naciones. representa todo. Que representa a todos los reinos anteriores, que tiene características de los reinos anteriores, que fue absorbiendo a los otros reinos, ¿sí? Maximizando sus capacidades y demás. Hasta lo que hoy conocemos, o lo que conocimos en su momento como el Imperio Romano, o incluso el orden mundial que hoy en día tenemos. Seguimos leyendo. Y la bestia que viera semejante a un leopardo, con pies de oso, su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. ¿Quién es el dragón? Satanás. El otro que nos falta de nuestra trilogía, tenemos el falso profeta, el anticristo y Satanás, que emulan una trinidad, la Trinidad de Dios, incluso sus trabajos y características, ahora vamos a ver más, emulan a las tres personas de la Trinidad. Sigamos leyendo. Versículo 3. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. ¿A quién se parece? ¿Por qué? Porque fue herido. ¿En dónde? En el Calvario. Dice Génesis 3, ¿sí? Hablando de la mujer y de la simiente de la mujer, que dice que iba a herir a la serpiente ¿en dónde? En la cabeza. Y la serpiente iba a herir a la simiente de la mujer ¿en dónde? En el calcañar, en el talón, en la parte más baja. ¿Se acuerdan que esto ya lo mencionamos? ¿Cuál es la parte más baja de Dios? ¿Tiene alguna parte más baja? ¿Dios? No. Esa es la parte más vulnerable de Dios, que fue en su humanidad. La serpiente, Satanás, hirió a Cristo en su humanidad, llegando al punto de que fue muerto. Pero claro, lo contábamos con esta posibilidad, este poder de Dios que tiene poder para ¿qué? Poner su vida y para volverla a tomar. ¿Está bien? Vi una cabeza como herida de muerte, pero su herida mortal le fue sanada y se maravilló toda la tierra. Así que acá vemos que el anticristo evidentemente va a recibir una herida mortal y se va a curar. ¿Emulando a quién? A Cristo. Así que este cuerno pequeño, si empezamos a juntar, ¿vieron? Estamos juntando un montón de cosas. Estamos juntando Daniel 2, Daniel 7, vamos a encontrar más detalles en Daniel 8 y 9 sobre el anticristo, Apocalipsis, y hasta podríamos meter algunas cosas de los profetas. Y encontramos entonces una gran definición de todo lo que va a estar pasando en este tiempo, de cómo, quiénes van a ser los actores de este tiempo, de la tribulación, que dura ¿cuánto tiempo? 7 años. Miren, sigamos leyendo. Y se maravilló toda la tierra de que se había curado la bestia. Versículo 4. Y adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia. O sea, en el tiempo de la tribulación va a haber un culto a Satanás, a la bestia, al anticristo. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca, que hablaba grandes cosas y blasfemias. Esto ya lo vimos del cuerno pequeño. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Esto no puede ser. Es el mismo pasaje. ¿Cuántos son 42 meses? 3 años. ¿3 años? Son 36 meses. 42 meses son 3 años y medio. Y cuando nosotros leímos antes, leímos la frase tiempo, tiempos y medio tiempo, haciendo referencia a este periodo de 3 años y medio. Se le dio, dice, se le dio autoridad para actuar 42 meses. Los primeros 3 años y medio de la tribulación tiene autoridad el anticristo, la bestia, el cuerno pequeño va a estar funcionando acá con un gran poderío. Acá van a pasar cosas que vamos a ver más adelante y el anticristo de promover y cuidar y aliarse con Israel se da vuelta y ahora empieza a perseguir a Israel y acá se da una gran masacre de todo Israel. Está bien, dicen que 2 partes del pueblo de Israel mueren en este periodo. Está bien. Y muchas definiciones de las armas y las guerras.
Eso lo vemos en otros profetas. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios. Miren, esto lo podemos ir viendo en paralelo con Daniel. Versículo 25 de Daniel 7. Y hablaba palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos. Versículo 7 de Apocalipsis, vamos y venimos. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Pareciera un pasaje, ya le digo, está dicho por otras palabras. ¿Cuánto tiempo después? Unos 500 años después, por Juan. Y está definiendo muchas cosas similares. Se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y le adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. O sea, todos los que se sumen al anticristo no van a estar escritos en el libro de la vida del Cordero. Van a ser inconversos. ¿Sí? Van a ser personas que no siguen a Dios. ¿Estamos? Pero hay algo que a mí me gustaría que podamos terminar de ver. Volvemos a Daniel 7, versículo 26. Después de este personaje nefasto, este final de esta bestia espantosa, reino dividido, cuerno pequeño, versículo 26 dice: pero se levantará el juez. El juez que lo vimos en el versículo 9 al 12, ese juzgado, ¿sí? Con el anciano de días y todas esas figuras que vimos ahí. Se sentará el juez y le quitará su dominio para que sea destruido el cuerno pequeño, la bestia, todo ese sistema humano y mundial. Para que sea destruido y arruinado hasta el fin. ¿Cuándo va a ser esto? ¿Cuándo se le va a quitar todo poder al anticristo y va a ser destruido y arruinado hasta el fin? ¿Cuándo vuelva Jesús? ¿En qué momento se le acaba toda su acción al anticristo? Cuando termine el milenio del reino. No. Antes. Cuando viene Jesús. Acá es detenido el anticristo, son detenidas todas las naciones, todo el desastre este. ¿Qué vemos acá? El anticristo y el falso profeta, ¿dónde son lanzados? Al lago de fuego. Ahí se acaba el funcionamiento. Eso lo vemos definido en Apocalipsis. ¿Y Satanás es lanzado al? No. Satanás es preso por 1000 años. ¿Está bien? Y después de 1000 años es liberado. Y ahí se viene otra hecatombe. ¿Está bien? Pero esto, acá empieza el orden final de parte de Dios. Acá se acaba ¿qué? El orden mundial. Las 4 bestias, los 10 cuernos, el anticristo con todo su orden y funcionamiento y forma, se acaba. Y eso es lo que tenemos que entender nosotros. ¿Está bien? Tenemos que pensar que en un momento todo este orden mundial humano, como se llama también en Daniel, el tiempo de los gentiles, de la supremacía gentil, los hombres al mando, se acaba y se instala un primer orden, el reino milenial, Cristo reinando acá en la tierra, que después se va a establecer por completo luego del gran trono blanco. Miren, acompáñenme a un pasaje, 1 Corintios 15. Ya terminamos. Y cerramos este capítulo loco, pero muy excelente, muy llamativo. 1 Corintios 15. Versículo 20. Miren esto. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Cuando venga Cristo. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Luego el fin, cuando entregue el reino a Dios. Va a llegar un momento en que todo este dominio humano, todas estas autoridades y potencias van a ser destruidas por Cristo. ¿Y van a ser entregadas a quién? Al Padre.
Porque es preciso, dice el versículo 25, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Así que cuando viene Cristo empieza un proceso de terminar de poner a todos los enemigos de Dios como estrado de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. O sea, después de todo este orden, después de las resurrecciones y demás, no va a haber más muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Cristo sujeta todo el orden humano, mundial, ángeles, todo es sujetado a Cristo. Todas las cosas sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a Él, claramente exceptúa a ¿quién? Al Padre, aquel que sujetó todo al Hijo. Pero luego que todas las cosas estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea el todo en todos. Así que Cristo sujeta todos los órdenes mundiales, angelicales y demás a sus pies. Se pone por encima de todo. Y se acaba el hacer lo que quiera cada uno. Los ángeles se sujetan a Cristo. Los hombres, los dominios, se sujetan a Cristo. Y Cristo se sujeta al Padre. El orden máximo. Entonces Dios es el todo en todos finalmente. Y mi pregunta es, si finalizamos con esto, ¿nosotros entendemos esto? ¿Entendemos que en un futuro todo ser se va a sujetar a Dios? ¿Entendemos que hoy nosotros somos hijos de Dios? Y que en un momento ese Dios va a sujetar a todas las cosas. ¿Yo pienso y me comporto como considerando esto una realidad? ¿O sigo sujetándome al mundo, haciendo lo que yo quiero? ¿O me comporto como un hijo realmente de Dios que dice no? El orden final va a ser Cristo dominando sobre todo. Empecemos ahora a pensar de esta manera. Por eso están todas estas cosas. No para que digamos, hoy qué lindo, entiendo más o menos de esto, sino para que manejemos nuestra vida, definamos nuestras prioridades, entendiendo que esto es una realidad. Y que Dios va a ser el todo en todos, el Rey de Reyes permanentemente, para siempre. Y su reino jamás será conmovido. ¿Oramos? Padre nuestro y Dios nuestro, gracias Padre, porque podemos entender que reinarás eternamente sobre todo orden y dominio que actualmente podemos conocer. Bendícenos, Señor, para poder avanzar y entender esto y poder vivir como hijos del Rey, Padre. Como sabiendo que en algún momento todos estos órdenes, estas cosas son transitorias, Señor. Bendícenos que podamos hacer tu voluntad, Padre, que podamos seguirte, que podamos sujetarnos a ti, Padre. Te rogamos en nombre de Cristo. Amén.